Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros la oportunidad que me habéis dado de estar aquí con vosotros. Es la tercera vez que estoy aquí en lo que va de año en Amadip, así es que a mí me tenéis ganado. Muchas gracias, Monse, no te veo, Fernando. También quiero aprovechar este momento para, de verdad, toda la comunidad de Amadip, deciros que os tenéis que sentir muy orgullosos de vuestra organización, porque es una de las organizaciones de referencia. No me atrevería a decir que sois el número uno, porque no lo sé, pero desde luego si no sois el número uno estáis en ese nivel y desde luego os tenéis que sentir muy orgullosos. Grupo Más es una organización de Madrid. Es verdad que nuestra historia es un poco extraña porque surge de la fusión de dos entidades. Actualmente lo conforman 5 entidades, 2 fundaciones y 3 asociaciones. Pero lo relevante no es la forma que tenemos. Lo relevante es algo que yo creo que compartimos con Amadip y que vosotros lo tenéis muy interiorizado. Y tiene que ver con una de las dos conclusiones que yo me llevo de este congreso, ¿no? Una tiene que ver con un comentario que al final hizo ayer Javier de Juan, que hablaba de que la flexibilidad que pidamos a la Administración es inversamente proporcional a la responsabilidad que el conjunto de agentes del sector tenemos que tener. Y otra es con una petición que ha hecho hace un minuto Montserrat, que hablaba, o una descripción, que hablaba de cómo los profesionales somos el hilo conductor de la visión y la misión de nuestras organizaciones y que eso es importantísimo, ¿no? Nosotros creemos firmemente en ello y creemos que uno de los principales motivos de cambio y por qué cambiamos y cómo debemos de cambiar tiene que ver con cómo gestionemos a las personas de nuestra organización. Mirad, cuando Fernando me planteó que pudiéramos participar en este congreso con este título, ¿no?, de por qué cambian nuestras organizaciones, pues al principio dudé mucho, ¿no? Pues ¿por qué van a cambiar? Pues es muy fácil, porque no hemos hecho otra cosa, ¿no? De hecho, nuestras organizaciones no dejan de ser un medio para alcanzar una misión, que en mi caso, por ejemplo, en el año 77, cuando se fundó las organizaciones que hoy son Grupo AMAS, pues ni siquiera hablábamos de misión, hablábamos de fines, ¿no? De generar espacios para adquirir habilidades, para que la gente no estuviera en su casa. Fijaros, hoy ya hablamos de plena ciudadanía, ¿no? Aquí estamos viendo, con el tema de formación dual y el tema del modelo de ocupación de Amadip, cómo tratamos a las personas con discapacidad con ciudadanos de pleno derecho en relación al empleo, ¿no? Y seguramente también en el resto de ámbitos. Bueno, compartimos la misión con mucha gente, pero yo quiero destacar esa misión en términos que para mí son muy contundentes. Y ahora veréis también por qué son contundentes y cómo dependen de cómo los profesionales y en general el conjunto de agentes nos comportemos, ¿no? Hablamos de contribuir, es decir, ya no es nuestra propiedad, nosotros contribuimos a algo que es de alguien, de sus apoyos, de sus oportunidades y sobre todo en clave de ciudadanía y de pleno derecho, ¿no? En definitiva, yo no sé, yo quiero pensar que estamos en la última misión de nuestro colectivo. Es decir, que la evolución de nuestra misión con esto acaba. Si conseguimos que las personas con discapacidad tengan las mismas tasas de paro, las mismas oportunidades para acceder a la vivienda, para acceder a la formación, a la universidad, a todos los ámbitos que les corresponde, habremos logrado lo que nos interesa. Luego, además, cuando hablamos de organización, parece que hablamos de algo que yo no sé muy bien qué es, ¿no? Entonces yo tengo costumbre de a veces ir a algo muy sencillo, que es esto de la Wikipedia, y fijaros, encontré esta definición que quiero compartir con vosotros, ¿no? Dice, una organización, dice, son estructuras administrativas creadas para lograr metas o objetivos por medio de unos organismos humanos, eso me dejó descolocado, dice, o de gestión del talento y de otro tipo, ¿no? Yo creo que nuestra meta la tenemos clara, la hemos visto hace un minuto, nuestra misión, para qué estamos aquí. Cuando hablamos de estructuras organizativas, yo os podría contar todo el rollo que hemos hecho administrativamente con Grupo AMAS. Sé que Amadip también ha pasado de asociación a fundación. Bueno, eso no dejan de ser herramientas o no dejan de ser cosas que no aportan valor a lo que es nuestra verdadera misión. Pero lo de organismos humanos creo que es la clave o la madre del cordero. Cuando empecé a pensar en organismos humanos, lo primero que me vino es en estas 4 personillas que forman parte de mi vida, que son mis 4 hijos, que dije, mira, parece que estos de humanos tienen algo y de organismos sobre todo más, ¿no? Sobre todo el último pieza que se ha incorporado y que nos tiene en un mundo de esclavitud permanente a su madre y a mí. Pero en definitiva, que lo que me quiero referir es que la realidad pasa porque los profesionales y en general, las personas que acompañamos a las personas con discapacidad, somos la clave de lo que ocurra con ellos, ¿no? Y por tanto tenemos que realizar un ejercicio de mirarnos al espejo y decir que por qué yo debo cambiar. Es verdad que esta presentación aquí en Amadip
pues tiene simplemente el valor seguramente de elevar a la conciencia algo que está ya muy en vuestro ADN. Pero no penséis que de las 950 entidades que hay en plena inclusión en toda España, esto está así. Todavía hay en muchos sitios donde hay mucho que recorrer y donde hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Esa misión es clave, es decir, tener claro desde el primer momento nuestro pensamiento en inclusión y ciudadanía. Y hay otros criterios y otros conceptos que hace unos años, no muchos, teníamos en nuestra mente que es fundamental desterrar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi rol? Necesito más formación. Hay muchos conceptos muy tradicionales que nos han estado jugando una mala pasada porque no nos han llevado a ningún lado, ¿no? Yo, no hace muchos años, yo formo parte del equipo de la patronal a nivel estatal, AEDIS, con Fernando. Bueno, que las consultas que llegan a la paritaria siguen siendo de gente que se cuestiona si por ser cuidador tiene que hacer no sé qué, que si eso no lo tiene que hacer el educador, o que si el maestro de taller, o que si mi categoría de adjunto, ¿no? Eso es un drama y eso es un cáncer para nuestra misión. Cada uno de nosotros en el ámbito profesional tenemos tres ámbitos muy claros, ¿no? Y yo me voy a centrar solo en uno. Uno es lo que sé, es decir, lo que uno ha estudiado, eso es lo de los psicólogos, trabajadores sociales, compañía. Lo que sé hacer, lo que he ido aprendiendo, ¿no? Si tengo el carnet de conducir, cómo me manejo con la ofimática. Pero hay algo que no le prestamos atención y que nunca está muchas veces presente en nuestros planes de formación y que es la clave, ¿no? ¿Cómo hago las cosas? A mí me ha gustado mucho cuando he visto esta mañana a Tony, que presentaba el proceso de formación para las personas con discapacidad dual, representaba en un puente y pintaba una maleta que ponía competencias personales. A ver si, como ocurre tantas veces, que somos un sector de grandes contradicciones, cuando pensamos en las personas con discapacidad intelectual y en su formación ponemos en valor las competencias personales, y cuando hablamos de nosotros, que somos los que les acompañamos, con ser psicólogo, trabajador social, no sé qué, no sé cuántos, tenemos bastante, ¿no? Bueno, eso es un elemento que es fundamental. Y claro, cuando hablamos de actitud, ¿de qué estamos hablando? En el mejor de los casos podemos pensar, ok, que mi organización mejore mi actitud. Bueno, yo no sé si eso es posible siquiera, porque creo que no es una realidad. La actitud son nuestros rasgos y características personales vinculados a nuestro desempeño profesional. La alegría, la ilusión, el interés, ¿no? Es clave y todos sabemos que si mañana cualquiera de vosotros tuviera que elegir a un grupo de profesionales, a 2, 3, para que os acompañaran en un proyecto, ninguno de vosotros diría, me da igual, dame a 2 cualquiera, ni siquiera de los de Amadip. Tendríais claro con quién os gustaría ir, ¿vale? Y no sería por su formación académica ni reglada, sería por ese conjunto, por su actitud ante el desempeño, que hace que valoremos de una manera diferente a unos a otros. Y eso es fundamental. Tenemos que empezar a poner en foco todas nuestras políticas de recursos humanos, todo nuestro desempeño, ¿vale?, en la actitud que tenemos a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Esas actitudes se han llamado competencias personales, hay otras también técnicas, y es lo que nos hace ser diferentes. Es decir, no podemos actuar como patrones todos puestos, a ver, los cuidadores, los educadores, los maestros de taller, como si fuéramos bloques homogéneos que nos dedicamos a lo mismo de la misma manera. Las competencias que cada uno tenemos tiene que ser lo que nos encuadre en nuestro mejor desempeño con relación a lo que hacemos. A veces nos planteamos esto de las competencias como diciendo, ¿y tengo yo de eso? Buscaré en mi título de psicólogo, ¿no? O esto será otra cosa del gerente, a ver qué se le ha inventado. De hecho, cuando se incorporó en el convenio colectivo, pues hubo mucha resistencia al cambio. Tanto es así que algunos que tuvimos la ocasión de recorrer muchos sitios en general por toda la geografía, cuando hablábamos de esto de las competencias, y como decíamos que las organizaciones debíamos de hacer o procurar, bajo la discriminación positiva, el meritaje, pues que la gente que tiene buenas actitudes destacara y progresara, a los 5 minutos de la conversación, yo no sé cómo, pero yo me veía metido en un jaleo, en un charco, que todo el mundo vinculaba que el que llevaba 30 años, o sea, la gente de repente se daba cuenta que había gente en su organización que llevaba 30 años con muy mala actitud, y entonces me decía, y entonces esto de la gestión por competencias me sirve para sancionar. Decía, no, hombre, no. Te tiene que servir para dirigir a tu gente, para motivar, para que estén activados en lo que tienen que hacer, para pensar en su desempeño y en los resultados, ¿vale? Fijaros, además nos pensamos que esto es algo muy nuevo, no es verdad. Desde ya en el año 73, David McClellan, el profesor de Harvard, hablaba de cómo afectaban las características esenciales de la persona al rendimiento eficiente en el trabajo. Hoy decía Tony algo que es verdad, ¿eh? Se nos contrata por nuestro currículum y se nos echa por nuestro desarrollo competencial. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene esto. Esto es fundamental y tenemos que tenerlo muy presente.
En el convenio, porque a veces es verdad que nuestro sector es un poco ácrata y entonces, si no nos fuerzan a hacer determinadas cosas o parece que la norma no nos lleva por determinado camino, no nos cuesta entrar en él, ¿no? Bueno, pues este fue uno de los motivos porque en nuestro convenio colectivo se establecieron este tipo de competencias y donde vemos claramente que hay que hablar de flexibilidad, de liderazgo, de planificación. Bueno, no me quiero entretener. La gestión por competencias, por tanto, es algo nuclear que tiene muchos ámbitos, ¿vale? La selección, no me voy a entretener en ninguno de ellos, pero que hay uno clave, la evaluación del desempeño. Y el desempeño es de la persona, no es de la organización. La organización genera los mecanismos para ver cómo yo hago mi trabajo, pero no hará nada para que yo haga mi trabajo con determinada actitud. Eso nos tiene que quedar a todos muy claros. Tanto es así que, fijaros, tenemos que proponer, y yo sé que aquí en Amadip está presente, pero hay que proponer en general en nuestro sector que hay que tener un cambio de paradigma. Es decir, no podemos pensar que mis competencias dependen de otro. Mis competencias y cómo yo haga el desempeño depende de mí. Y los sistemas que tenga establecido la entidad en la que trabajo, bueno, pues no dejan de ser canales para mi desarrollo, ¿vale? Este nuevo paradigma, claramente, hay un elemento que para mí es clave, y es que tenemos que creernos desde la última persona de la organización hasta, desde luego, absolutamente todos, que todos tenemos la opción de ser líderes y de transformar la vida de las personas, unos en una medida y otros en otras. Para mí ser líder es aquel que hace que las cosas ocurran. Y da igual que estemos hablando de un cuidador, de un jardinero, del director financiero o del propio gerente. Por lo tanto, todos tenemos que tener ese rol y empezar a pensar que no es tanto qué me corresponde a mí hacer o no, sino qué puedo hacer yo por mejorar la vida de la gente. Estamos aquí, y yo tengo muy claro, estamos aquí cuando hablamos de ciudadanía y de inclusión, en realidad lo que estamos hablando es de cambiar el mundo. A mí me encanta venir a Palma y me encanta ir a vuestros restaurantes, aparte porque se come muy bien, porque es un cambio de paradigma. A mí me hace pensar de otra manera cada vez que salgo de aquí. Esta mañana lo hemos visto, había aquí alumnos del programa de formación dual y nadie ha dicho quién era la persona con discapacidad y quién no, eran alumnos de un programa. Eso es cambiar el mundo. ¿Vale? Eso es hacer, pues como ocurre ahora con las mujeres. Yo me llama mucho la atención porque mi madre cuenta que ella hace 40 años, no hace tanto, para abrir una cuenta en el banco tenía que ir con mi padre, si no, se la dejaban abrir. Y muchas cosas que contaríais vosotras más que yo. Bueno, pues de eso se trata. Nosotros tenemos que llegar a hacer que las personas con discapacidad sean invisibles por su discapacidad y sean visibles porque son hombres, mujeres y todo lo que dentro de ellas como persona hay. Hemos sido capaces de llegar a la luna, no vamos a ser capaces de lograr la inclusión de nuestro colectivo. Perdonadme que vaya un poco deprisa, pero me tiene amenazado con el tiempo. Entonces, por lo tanto, es fundamental que tengamos esa motivación, y no que la tengamos nosotros, sino que además la exijamos a nuestros compañeros, a nuestros equipos, que interioricemos los conceptos de responsabilidad, de confianza, que estemos, como decía antes Montserrat, debemos de recordar todas las semanas cuál es nuestra misión. No vale que lo veamos nada más que en la memoria de la organización una vez al año, porque estamos aquí para esto y no estamos para otras cosas. Y a partir de ahí seremos capaces de vencer resistencias al cambio. Esta mañana veíamos alguna experiencia en tema de los institutos, los compañeros que han venido, y como decían, la resistencia al cambio de los profesores. Había mucha gente muy motivada y otros no. Y con toda naturaleza decían, no pasa nada, ya les convenceremos. Por lo tanto, forma parte de esa responsabilidad que todos tenemos. Como os decía, este liderazgo tiene que ver con eso, ¿no? Hemos sido capaces de llegar a la luna, por lo tanto, mi rol, ¿cuál va a ser? Esté en el ámbito que esté, tiene que ser de actuar como un apoyo, como un facilitador, como un desarrollador de equipos, en clave de promover, un promotor en la comunidad. Amadip es un ejemplo, y bueno, el premio de AMPANS así lo ha reconocido, de cómo sois capaces de generar esos vínculos con el entorno para que se vinculen a la vida de las personas con discapacidad y les den apoyos naturales, ¿no? Eso es algo bárbaro, eso es algo que tenéis que sentiros muy orgullosos y eso es algo que está desde el punto de vista del nuevo rol que tenemos que adoptar el conjunto de profesionales. ¿Ponemos vídeo? Fijaros, este es el vídeo que estamos haciendo ahora nosotros en Grupo AMAS cada vez que se incorpora una persona.
Días como el de hoy hacen que todo merezca la pena. Nos ha costado llegar hasta aquí, pero cuántas cosas que hemos logrado. Su madre me contó su historia. Junto con otras familias, no se rindieron en la lucha hacia la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Son unos luchadores. No puede haber otra palabra que los define. Gracias al esfuerzo incansable de ella y de otras familias, las personas con discapacidad están más cerca de alcanzar su sueño. Por eso me siento orgulloso de haberle apoyado en este camino. Quería demostrarle a todo el mundo, pero sobre todo a sí mismo, que era uno más. Y lo consiguió. Y luego llegó la adolescencia. ¡Qué bonita etapa! Llena de inseguridades, nuevas relaciones y emociones. Pero él no era el único. Yo también tenía miedos. De él aprendí a pensar de otra manera, a saber escucharle, a entenderle, a ser su cómplice. Aunque los demás no se dieran cuenta, aunque los demás no lo vieran, él y yo hicimos de cada error un acierto. Esta es la historia de David. Me siento orgulloso de poder hablar en nombre de todos mis compañeros, que con su profesionalidad y su esfuerzo hacen posible historias como esta. Quedan muchas historias por construir. Cuentan contigo. Bueno, pues como veis, es fundamental dejar a la gente claro desde el primer día que se incorpora. Aquí no vienes a servir cafés, aunque te hayamos contratado de camarero. Vienes a acompañar en un proceso para que haya otras personas que lleguen a ser camareros como tú, ¿no? ¿Cuál es cuando hablamos de miedo, de qué estamos hablando? Pues mirad, el miedo no deja ser, yo me lo he explicado una vez con este acrónimo y me gustó mucho. El miedo es mi imaginación enfocada a distraerme en mis objetivos. Es tan sencillo como eso. Cuando estoy pensando en clave de miedo, estoy pensando más en lo que pierdo que en lo que gano. Y eso es una chalaura. Porque somos un colectivo que tenemos vocación, que nos encanta, que los éxitos de las personas nos alegran, nos hacen felices y por lo tanto, si sabemos para qué estamos orientados, lo único que tenemos es que ganar y ganar mucho. Con nuestros compañeros y nuestros equipos hay que trabajar en clave de confianza. Aquí se habla mucho de trabajo colaborativo y de cooperación. Bueno, la confianza para mí se sustenta en 3 pilares básicos: la coherencia, la confiabilidad y el compromiso. La coherencia. Bueno,
la coherencia es en tener el mismo discurso público que privado, porque este sí que es un mal endémico de nuestra organización. Muchas veces, vendemos a los demás lo que es la inclusión, lo que las personas pueden hacer, y luego cuando nos damos media vuelta en clave interna decidimos por ellos todo lo que nos apetece. Bueno, pues esto lo tenemos que hacer mirar. La confiabilidad, el ser capaces de hacer las cosas. Yo me comprometo con lo que sé que soy capaz de hacer, con lo que no, no. ¿Vale? El compromiso. Bueno, pues que cuando uno se compromete con alguien en tiempo y forma, pues es fundamental que lo cumpla, ¿no? La responsabilidad, pues exactamente igual. Este es un concepto que tiene que estar muy presente en cada uno de nosotros. ¿En qué sabemos que somos responsables y en qué no? A mí la responsabilidad me gusta mucho entenderla desde el punto de vista de la traducción del inglés, ¿no? De ser capaz de dar respuesta. A mí me hace gracia cuando dice, esta es responsabilidad de todos. No, mentira. La responsabilidad es como la educación, o se tiene o no se tiene. No hay cuarto y mitad de responsabilidad, no hay tal cual. Y es fundamental que todos sepamos cuál es nuestra responsabilidad y cuál es la de los demás, ¿vale? Porque si no, el problema es aquello de, entre todos la mataron y ella solo se murió. La motivación implica trabajar, y en esto vosotros sois los artistas, en clave de posibilidades. O sea, no tenemos que ir intentando avanzar todos los años un 10% más, no, tenemos que inventar nuevas fórmulas que nos lleven a avanzar de verdad de golpe. Otra cosa que ha salido en el sector, en el Congreso, tiene que ver con que, oye, que la vida se vive una vez, ¿eh? Y las personas con discapacidad, esta mañana decía, pues yo decía, bueno, que no tardemos tanto. Claro, es que mientras nosotros estamos haciendo porque las cosas ocurran, hay alguien que está esperando, ¿eh? Y que se le están pasando sus oportunidades. Tenemos que empezar a trabajar más en clave de estar encima de esa línea, en clave de resultados, de responsabilidad, de posibilidad, dejarnos del rollo de las quejas, de la culpa, las excusas, la justificación, porque no nos llevan a ningún lado, porque esto no es una cadena de montaje. Aquí estamos trabajando con personas para personas y para que las personas se sientan más felices. Por lo tanto, lo que hace falta es que eso ocurra y no mirarnos unos a otros para ver quién escurre el marrón de por qué una cosa no ha sido como nos ha interesado, ¿no? Yo creo que debemos de pensar que es posible crear una sociedad más justa y solidaria, donde las personas sean ciudadanos de pleno derecho. Yo creo que debemos de pensar que esto va a ocurrir y que debemos de estar allí para verlo. Y ya para acabar, simplemente daros las gracias y, por favor, pediros a todos que seamos más competentes en clave de esas cosas que hacen falta para que nuestra actitud nos ayude a contribuir a que nuestra misión ocurra. Muchas gracias.